en verde, ya está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por las peticiones. Vamos a vamos a presentar las necesidades que en medio del pueblo hay, ¿verdad? Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites, Señor, poder estar en tu casa, adorándote, bendiciéndote, honrándote. Señor, queremos presentar las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Queremos orar por aquellos que están pasando por alguna necesidad. Señor, cuántas personas están postradas en una cama. Señor, pidiendo la sanidad o un milagro en sus vidas. O cuántas personas han sido desahuciadas. Y el último recurso eres tú. Y a ti, que eres el Dios de los imposibles, pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. Padre, queremos pedir por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires. Señor, seguimos pidiendo por la vida de Edgar Donado, Blanca González, Karen Alberto. Padre, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Señor, restaura sus cuerpos. Padre, pero principalmente que tú puedas traer paz a sus corazones, tranquilidad, Señor, de que tú eres el que tiene el control de todas las cosas y que en el único que podemos y debemos de esperar es en ti. Gracias, Padre. Asimismo, oramos por las peticiones especiales en la vida de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Señor Ingrid Vázquez, Jackie de Donado, Señor, por la petición especial en la familia Rodas Parada, y seguimos pidiendo también porque tú des guianza espiritual en la familia Hernández Flores. Padre, bendícelos, cúbrelos. Padre, pedimos por cada pastor, Señor, que en este día abre las puertas de una iglesia, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Oramos por nuestro pastor general, Señor, que tú lo bendigas, que tú le des de tu gracia, Señor, que tú lo guardes, que tú guardes su integridad física. Padre, asimismo como por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello y Alberto Campos. Bendice a cada uno de tus siervos, bendice a cada uno de sus ministerios, las ayudas que tú les has dado, las ayudas que tú has provisto, Padre. Gracias, Señor, gracias. Asimismo, pedimos por el pastor Don, su esposa y la congregación, Señor, que, Padre, que tienen ese cuidado, ese amor, Señor, también para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Así que esta mañana voy a invitar a nuestro pastor que pase. Le voy a dejar el tiempo para que nos comparta de la palabra del Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por darnos un día más de vida y el privilegio de poder congregarnos, el privilegio de poder servirle. Que toda la misión cristiana Judá reciba un fuerte saludo desde aquí, desde Esplendora, y que Dios cumpla su propósito a través de su palabra. Que Él pueda hablarnos a nuestras vidas y realmente podamos recibir de parte del Señor. El tema que Dios me ponía en mi corazón es un verdadero ministerio. Y eso significa que para que exista un verdadero ministerio, tiene que haber un verdadero ministro, un verdadero siervo de Dios. Y vamos a abrir las escrituras a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 13. Y
le di el tema para que usted pueda tener una mejor comprensión de lo que vamos a leer y, y que su palabra nos pueda evidenciar, que su palabra pueda manifestar y el que nos juzguemos por un lado a nosotros mismos, en el sentido de que somos evaluados, terminamos un tiempo, pasamos un periodo, concluimos una etapa y cuando iniciamos otra es necesario que nosotros podamos tomar ciertas evaluaciones y todo es para mejorar. Y si hay algo bueno y exitoso, pues que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y sentirnos privilegiados de que nos ha tomado en cuenta a nosotros cuando no somos merecedores, pues no tenemos capacidad ni tampoco tenemos competencia. Un verdadero ministerio. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Padre bueno y amado, gracias te damos por tu palabra. Háblanos
que tu palabra sea de bendición de una manera extensiva a todo aquel que la oyere. Oramos por Misión Cristiana Judá, bendícela y bendice a cada uno de sus pastores y sus congregaciones. Señor, que nos mantengamos en un verdadero ministerio. Señor, ayúdanos a pagar los precios que faltan todavía que pagar, porque hacemos una vista retrospectiva y podemos ver y no nos olvidamos de nuestros orígenes. Señor, que hemos peleado, hemos tratado de pelear la buena batalla. Hemos querido mantenernos fieles a tu palabra, fieles a tu pueblo, Señor, fieles a ti que hiciste un llamamiento santo para nuestras vidas. Señor, no olvidamos las lágrimas, no olvidamos, Señor, todos los favores, las gracias y las misericordias que has tenido para con nosotros. Y podemos decir, hasta aquí, tú has sido la roca en la cual nosotros nos hemos apoyado. Has sido fiel y has sido bueno en estos 7 años con Misión Cristiana Judá aquí en Texas, especialmente en Esplendora. Padre, si algo bueno hemos hecho, es para tu honra y para tu gloria. Gracias por el hermoso privilegio que siempre nos has concedido. Gracias por las puertas que nos has abierto. Gracias por los corazones, Señor, que tú has elegido a fin de que tu obra pueda mantenerse en este lugar. Dale las fuerzas a tu siervo, Señor, y a sus ayudas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Un verdadero ministerio. Y como dije al principio, para un verdadero ministerio debe de haber un verdadero ministro. Después, luego de cierto tiempo, como Esplendora, Misión Cristiana Judá en Esplendora, estamos hablando de 7 años de trabajo, de intentos, de perseverancia, de constancia, de no rendirnos, de ser pacientes, de esperar en el Señor, sabiendo que todo lo que trabajamos para el Señor no es en vano. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58, lo dice claramente: estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Yo creo que cada pastor de la misión está consciente de que nuestro trabajo no es en vano. Siempre hay un propósito, siempre hay un origen, siempre hay una razón y siempre está el respaldo de nuestro Dios. Un ministerio que no lo medimos por lo que realmente somos, lo medimos por lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y eso es lo único que realmente nos interesa. Queremos el favor de Dios y no el favor de los hombres. Y el Señor, conforme a su palabra, añade a la iglesia todos aquellos que están ordenados para salvación. Aquellos que están esperando un lugar, una adoración, una presencia, una palabra, un servicio que sea conforme a lo que Dios ha manifestado o ha revelado a través de su palabra. Llega el momento en el cual nosotros, como en el caso de Pablo, el apóstol, vemos de que llegó un tiempo en que fue evaluado. Y esto tiene que ser muy tomado en cuenta en nuestra vida, porque llega un tiempo en el cual nosotros podemos ser evaluados. El día en que somos evaluados, hay que tener cuidado de quién nos evalúa, porque muchas veces somos evaluados por las apariencias. También somos evaluados con bases en las cuales no tienen la relevancia para poder hacer una evaluación.
Es igual como cuando nosotros juzgamos a un criado por la labor que hace y a nuestro parecer y a nuestro juicio esa labor debería de ser otra o debería de ser hecha de la mejor forma. Sin embargo, se desconoce que el criado ha recibido una orden y por lo tanto está haciendo lo que su amo le ha ordenado. Pero nosotros juzgamos a nuestro parecer, juzgamos a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia, y es por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, menciona de quién eres tú que juzgas al criado ajeno. Entonces, eso significa de que el criado está haciendo la labor que se le ha encomendado. Una de las cosas que aprendí en los primeros años de formación ministerial es que yo debo de hacer lo que Dios me pone a hacer, porque eso es lo que va a ser, eso es lo que va a ser a los ojos de Dios bueno en mi caso como siervo. Sin embargo, somos juzgados por otros medios y lastimosamente nosotros le ponemos atención y olvidamos quién fue el que nos llamó. Olvidamos quién fue el que nos formó, olvidamos quién fue el que nos sostuvo con un propósito. Y si ese es el propósito por el cual fuimos llamados, entonces que nos encuentre haciendo así, como dice la Escritura. ¿Por quiénes somos evaluados? Podemos evaluarnos por nosotros mismos. ¿Hasta dónde tenemos la capacidad nosotros de evaluarnos a nosotros mismos? Cuando nos evaluamos a nosotros mismos, corremos dos peligros. Uno es evaluarnos conforme a lo que nosotros consideramos real, o podemos hacerlo de una manera en la cual corremos el peligro de eliminarnos porque no nos consideramos dignos de hacer una labor. Pero es que no nos han llamado porque somos dignos. Nos han llamado por gracia, nos han llamado por misericordia. Y tiene un propósito Dios cuando llama al débil. Y tiene un propósito Dios para cuando llama al ignorante. Yo me recuerdo de que en mi formación tenía una batalla en mi corazón. Y era de que no me consideraba apto para la obra del ministerio. Sin embargo, la respuesta de mi autoridad fue que cuando yo me considero apto y conocedor, yo hago lo que quiero y lo que considero. Pero cuando yo no sé qué es lo que tengo que hacer, entonces voy a obedecer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, eso fue algo muy precioso para mi vida y me dio mucha consolación y también me motivó a darme cuenta de que la obra del ministerio no se hace conforme al parecer de uno. Aquí encontramos nosotros al apóstol Pablo, la explicación que él da cuando él comienza a defender su ministerio, porque había sido increíblemente atacado por hacer la voluntad de Dios. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando está en Filipos, de que viene una adivina, una poseída, una posesa por un espíritu inmundo, por un demonio, y comienza a gritarle una verdad, y que era un siervo del Dios Altísimo. Sin embargo, después de muchos días, el apóstol Pablo le molestó, porque muchas veces pueden decir una verdad o pueden decirnos una verdad, pero lo dicen con un sarcasmo, lo dicen como una burla, y están diciéndonos una verdad. La actitud, el sentido, el espíritu, el origen con el que nos están diciendo, porque ¿quién no podría sentirse bien de oír que le gritaban a Pablo siervo del Dios Altísimo? Sin embargo, Pablo pudo tener el discernimiento y actuó conforme al poder de Dios, actuó conforme a la bondad, a la gracia y a la misericordia de Dios para aquella pobre mujer que había sido poseída por un espíritu inmundo, y vino
la labor del ministro, la labor del siervo para lo cual había sido enviado para deshacer toda obra del diablo y toda obra de las tinieblas y todo aquello que el mundo tiene, ese poder que tiene subyugado a la creación humana y viene y la libera de un espíritu inmundo. Eso era una evidencia para que todo el mundo pudiera darse cuenta de que humanamente no era posible liberar a aquella mujer. Y viene Pablo y la libera. Y eso, en vez de traer una bendición, un beneficio a Pablo, trajo una tribulación. Se levantó una oposición tan tremenda de que casi lo matan, casi lo asesinan. Y él tiene que salir porque se levantó una oposición muy fuerte y lo llevaron a la cárcel y los azotaron y los maltrataron y por poco el apóstol Pablo muere. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Bueno, un verdadero ministro tiene un verdadero ministerio y él hizo lo que le correspondía hacer como siervo de Dios. Sin embargo, el hacer el ministerio de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo le ordenó al espíritu inmundo que abandonara a aquella pobre mujer y esta mujer queda libre y viene y hay una gran oposición por haber hecho lo que le correspondía. ¿Cuánto siervo de Dios tiene oposición? Sencillamente por hacer la obra del ministerio. Sencillamente por enseñar y predicar la verdad y sencillamente por dar un beneficio que el pueblo necesita y que viene de parte de Dios. Entonces aquí vemos que Pablo fue juzgado por los hombres. ¿Qué es lo que me lleva a mí a darme cuenta por qué me juzgan los hombres? ¿Cuál es la base que tienen los hombres para juzgarme? Pero también somos evaluados por Dios. Y esto es muy importante porque eso es lo único que nos debe de interesar. En repetidas ocasiones he mencionado de que el apóstol Pablo, cuando se está dirigiendo en su carta a los Corintios, eh, eh, menciona y dice, realmente yo no le pongo interés a que ustedes me juzguen, porque para juzgar al ministro hay que saber qué es lo que han puesto a hacer al ministro. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 14, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Entonces viene el hombre y juzga de esta manera, pero se equivoca. Entonces viene Pablo y dice, miren, no me importa lo que ustedes me juzguen. Aún, dice Pablo, ni siquiera me importa lo que me juzgo a mí mismo, porque ¿cómo podemos juzgar con una naturaleza caída? No importa el conocimiento, no importa la unción que pueda tener Pablo, la unción y el conocimiento que pueda tener un ministro, si es hombre, si tiene una naturaleza caída. Por eso, cuando estamos bien, hermanos, somos campeones, pero esos mismos campeones, cuando somos afectados, nos sentimos derrotados. Entonces, por la mañana podemos levantarnos con una gran alegría y por la noche podemos estar completamente desanimados. Eso significa que tenemos una naturaleza en la cual no debemos de ponerle atención a lo que podemos juzgarnos a nosotros mismos. Entonces Pablo dice, a mí lo único que me interesa es que Dios me juzgue, porque Él conoce las intenciones del corazón. Entonces vemos que el único que debe de juzgarnos es Dios y en eso nosotros debemos de descansar. Ahora, vemos que llega el día en que es necesario hacer una evaluación. Sí, es necesario. Debo saber si lo que hice es correcto o debo mejorarlo. También realicé con eficacia la labor. ¿Cuáles fueron los resultados? Y esto tiene que ver con todo lo que leímos en la carta a los tesalonicenses. ¿Los resultados fueron buenos o fueron malos? Muchos no nos damos cuenta de que el no progresar
Y esto es igual como cuando uno tiene un negocio y uno dice, vaya, no perdí. ¿Realmente será cierto? Cuando alguien dice, mire, no perdí, es que entonces de nada sirvió todo el esfuerzo. Entonces de nada sirvió toda la inversión. Entonces hubo pérdida. Sí, hubo pérdida. Uno, porque se expuso la inversión. También todo lo que generó aquella maquinaria para que la empresa pudiera caminar y salir adelante y no se logró, ya hay un desgaste. Entonces dice la gente, no, pero no perdí. ¿Cómo no? Se perdió tiempo y se perdieron muchas cosas. Entonces, sí es cierto que nosotros perdemos cuando no progresamos. Porque si usted no progresa, entonces usted no es lo que debería de ser. Significa que usted no ha alcanzado para lo cual usted fue llamado. Entonces, muchos no nos ponemos a pensar que cuando estamos fríos o estamos estancados, estamos teniendo pérdidas. Estamos dejando de recibir muchas cosas que ya están ordenadas para que sean recibidas por nosotros. Es importante que pensemos qué actividades hicieron falta y es necesario hacerlas ahora. ¿Qué actividades sí funcionan y cuáles son las que producen? ¿Qué actividades o qué objetivos logramos? ¿Cuáles hacen falta? ¿Valdrá la pena intentarlo? ¿Cuáles actividades hemos dejado a medias? ¿Y por qué? ¿Es necesario delegar a otros ciertas actividades y a quiénes? ¿Cuál es el origen de lo que hacemos o deberíamos tener siempre para evaluar eficazmente o cuidadosamente? Primeramente lo espiritual, después lo que usted quiera evaluar. Si usted va a tomar un tiempo para analizar, para pensar lo que usted ha hecho, primero comience con lo espiritual, porque de lo espiritual depende todo lo demás. Pero lamentablemente muchos hacemos una evaluación de las cosas profesionales, de las cosas materiales y de último dejamos lo espiritual. Ahora, después de que hemos tratado la manera de poder entender esto de evaluar, porque Pablo fue evaluado, Pablo fue juzgado. Ahora comienza el tiempo en el cual Pablo prueba primeramente que él era un hombre sincero y también que él no era ningún charlatán. Esto nos habla de la integridad de Pablo en Tesalónica y esto es muy importante. Lamentablemente, el pueblo de Dios no se puede percatar de esta verdad. Pablo viene y habla de la integridad de él como ministro. Aquí Pablo defiende su ministerio y su carácter ante los tesalonicenses, no porque estuviera inseguro, sino porque Pablo tenía enemigos espirituales. Lo que pasó en Filipos, lo que posteriormente pasa en Tesalónica, donde también se levantó gran oposición, los que lo desacreditaban en su ausencia, y esto es muy común. Cada vez que se habla de un ministerio, cada vez que se habla del ministro, cada vez que se habla del servidor y cada vez que se habla de alguien cristiano, siempre o casi siempre se hace en ausencia. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba padeciendo. Estos creían que Pablo era una persona cobarde e interesada. Estos no estaban de acuerdo con la verdad del evangelio que Pablo predicaba y enseñaba. ¿Por qué no estaban de acuerdo? ¿Por qué había oposición? Porque lo que Pablo enseñaba como verdad de Dios o como lo dice el evangelio, esto afectaba a estas personas. Entonces, cuando predicamos la palabra de nuestro Dios,
esta va a afectar a aquellos que no están de acuerdo en vivir conforme a lo establecido por Dios, que no están de acuerdo en dar aquello que Dios pide. Y esto el apóstol Pablo lo sufrió. ¿Por qué Pablo se defendió? No fue por él, sino porque sabía que importaba el bien del evangelio. Y esto es muy importante. Pablo no se defiende por él. Él había sufrido tantas cosas que Pablo ya no se preocupaba por él, sino que se preocupaba por el evangelio. Por eso hablábamos de un ministerio verdadero, tiene que tener también un verdadero ministro. Cuando Pablo se dirige a los hermanos a ser testigo de él y de lo que pasa, tiene dos razones. Una es que cuando Pablo les dice a ellos que ellos son testigos, es primeramente porque Pablo estaba mostrando su confianza en ellos. Y le estaba diciendo, sé que ustedes son firmes en la fe y en la verdad del evangelio. Sé que no van a sucumbir ante la mala propaganda que se había puesto frente a ellos. Pablo les dice, yo los conozco a ustedes. Sé que ustedes están firmes en la fe. Sé en quién han creído. Entonces, qué tremendo, porque no debería también la iglesia, no debería también el creyente tener la misma actitud y el mismo conocimiento hacia el ministro. ¿Por qué Pablo puede decirles a ellos, ustedes son testigos, yo confío en ustedes, sé que ustedes están firmes en la fe? Ahora, Pablo en ese momento les estaba diciendo a ellos, yo creo en ustedes, sé lo que Dios ha hecho en sus vidas, sé cómo Dios ha ido cambiando sus vidas, sé cómo Dios ha ido llevándolos a ustedes de victoria en victoria, y sé cómo ustedes han podido salir adelante. También, segundo, les demostró que todo lo que había hecho era conocido por todos ellos. Ahora bien, en el versículo, déjeme ver el versículo número 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces le mostró que todo lo que había hecho era conocido por ellos. Sus enemigos sabían lo ocurrido allá en lo que aconteció en Filipos, y lo que también había ocurrido en Tesalónica. En el capítulo 17 de los Hechos lo encontramos. Aquí viene la dificultad, y con esto voy a comenzar. Aquí viene el momento en el cual el apóstol Pablo es acusado de muchas cosas. Entonces, para ellos, él tiene antecedentes penales y por lo tanto, Pablo no es confiable. Fíjese qué tremendo lo que decían de Pablo en su ausencia. Y algo muy precioso del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo nos enseña a que no tenemos nada que ir a hablar ni a discutir con aquellos que no están de acuerdo con la clase de ministerio o con la clase de ministro o con la clase de creyentes que nosotros somos. Pablo dice, no tengo nada que ir a hablar con ellos, sino que Pablo se dirige a aquellos que fueron afectados por lo que aquellos juzgaban, por lo que aquellos evaluaban, por lo que aquellos decían. Entonces Pablo se dirige a la iglesia en Tesalónica. Ustedes que son afectados por lo que dicen, es a ustedes que debo de aclararles, y son ustedes los que me conocen a mí y yo los conozco a ustedes. Yo sé quiénes son ustedes. Yo sé cómo ustedes han ido siendo transformados en sus vidas. Y ustedes también están conscientes y son testigos de que por el evangelio, por la enseñanza y por el cuidado que yo he tenido para sus vidas, ustedes saben que no es como ellos dicen. Entonces, ustedes son mis jueces.
y se los aclara. Pablo se defiende y defiende el Evangelio. En el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y aquí encontramos algo muy importante. Cuando Pablo se defiende, vemos que Pablo está diciendo, no tengo antecedentes penales, no tengo errores o hierros, no tengo motivos impuros, no engaño a nadie. Lo que ellos decían en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablábamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Por qué Pablo tiene que decir estas palabras? Porque Pablo predica para agradar a otros y no a Dios. Esa era la acusación que se le estaba haciendo. Y viene el apóstol Pablo y dice, no es así. No busco yo el favor de los hombres, ni tampoco predico para agradar a los hombres. El cual responde Pablo, no agradamos a los hombres. Y esto, la iglesia en Tesalónica era testigo de esto, que la predicación, la enseñanza de Pablo no era para agradarlos a ellos. Pablo tenía que traerles la verdad, y la verdad si los confrontaba, y la verdad si los redarguía, y si la verdad los convencía, y si la verdad les cambiaba la vida, y si la verdad iba transformando e iba evidenciando lo que había en sus almas, entonces el apóstol Pablo no estaba agradando a los hombres, porque el hombre, para ser agradado, hay que darle lo que él pide y lo que él quiere. Entonces hay un pueblo que quisiera oír lo que le gusta, o quiere oír lo que necesita, pero lo que necesita y lo que quiere es lo que le está afectando. Entonces viene la palabra de verdad a través del ministro y le evidencia cuáles son los orígenes por los cuales hay necesidad, y también por qué están esos deseos en sus vidas. Entonces la oveja no se puede dar cuenta que lo que necesita es saber la verdad, por qué quiero, y saber la verdad, por qué necesito. Entonces la palabra de Dios viene y muestra. Entonces Pablo dice, miren, yo no agrado a los hombres, porque yo no he venido a quedar bien con ustedes. Yo no he venido a satisfacer lo que ustedes quieren oír o lo que ustedes quieren recibir. Entonces el apóstol Pablo en este versículo le está diciendo, no agrado a los hombres. Y cuando uno no agrada a los hombres, tiene que estar seguro, y tiene que estar consciente, es la palabra mejor. Uno debe de estar consciente de que nuestro ministerio no es un ministerio popular. Entonces el apóstol Pablo defiende de lo que lo acusaban. En el versículo número 5 también se habla, Pablo responde, porque la gente decía, Pablo está en el ministerio para sacar lo que pueda materialmente. En el versículo número 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces Pablo responde, ni encubrimos avaricia. Nunca hemos querido seros gravosos, nunca hemos querido ser una carga para vosotros. Y lo tremendo es que Pablo dice, Dios lo sabe. Ahora, ¿qué se necesita para decir Dios lo sabe? ¿Qué se necesita para poder decir Dios es testigo que en ningún momento hemos encubierto alguna avaricia? No hemos encubierto ningún deseo, ninguna forma de querer lucrarnos
y valernos. Al contrario, dice el apóstol Pablo, hemos trabajado arduamente de día y de noche para no seros gravosos. Pablo tenía el derecho, por eso cuando se dirige a la iglesia en Corinto, en el capítulo 9, y si no me equivoco, el versículo número 14, el apóstol Pablo le está diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces viene Pablo y habla de los derechos que él tiene como siervo, de los derechos que él tiene como apóstol, y dice el apóstol Pablo, ¿lo dijo Dios por los bueyes o lo dijo Dios por nosotros? Por nosotros lo dijo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Es que el que sirve en el evangelio, que viva por el evangelio. Entonces el apóstol Pablo, en el tiempo que estaba en Tesalónica, él pudo haberles dicho, yo tengo ese derecho. Sin embargo, el apóstol Pablo, por todos los rumores y por todas las cosas que se estaban dando y por toda la oposición que se había levantado, él dijo, no quiero seros gravosos para que no crean que soy como aquellos que viven, los siervos, los profetas y los que eran falsos maestros. Ellos se lucraban y vivían de lo que la gente les daba. Entonces el apóstol Pablo dice, ese es un derecho que yo tengo. Sin embargo, voy a renunciar a él para que no se diga de que yo encubro alguna avaricia. Entonces el verdadero ministro de Dios confía y espera en el Señor. El Señor es el que va a proveer, el Señor es el que va a abrir puertas, el Señor es el que va a tocar el corazón, el Señor es el que va a multiplicar, el Señor es el que va a dar lo que se necesita. El apóstol Pablo renunció a este derecho. ¿El verdadero ministro tiene derecho a vivir del evangelio? Sí, lo dice el apóstol Pablo, lo dice la Escritura. Sin embargo, el verdadero ministro trata la manera de que si la oposición lo está acusando de que él quiere un beneficio de los hombres, viene el apóstol Pablo y dice, entonces, si es así, vamos a renunciar. ¿Pero por qué Pablo dice eso? Porque él no dependía de los hombres. Él no dependía del favor de nadie. Él dependía única y exclusivamente de Dios. En el versículo 6, el apóstol Pablo aclara porque la oposición decía, Pablo solo quiere gloria personal. Oiga lo que dice el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces Pablo responde, no busco gloria de los hombres. En el versículo número 7 vemos que Pablo es acusado de alguien que abusa de su autoridad o de la superioridad de los demás. Entonces viene Pablo y dice en relación a esto, antes, oiga esto qué lindo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo es acusado de abuso de autoridad. Y viene Pablo y dice, un momento, fíjese bien, todo lo que Pablo se está defendiendo, lo está haciendo ante la iglesia que puede ser afectada. No ante la oposición, no ante los que lo juzgan, no ante los que los critican, sino a los que le importa a él la salud del alma, del corazón y de la mente, de aquellos de los cuales está pastoreando, está cubriendo con su autoridad apostólica. Entonces viene Pablo y dice, antes fuimos tiernos con ustedes. O sea, qué tremendo, porque si yo me dirijo a Diego y sé que es verdad, porque no puedo mentir, y también Diego sabe que es verdad lo que estoy diciendo, cuando le digo, pero Diego, tú sabes que yo he sido tierno contigo, yo he sido paciente, yo he sido cariñoso, yo me he preocupado por ti. Entonces, hermano, qué tremendo, porque se lo está diciendo a la iglesia, y la iglesia sabe si Pablo está diciendo una verdad o realmente es como lo que los demás dicen, como lo que dice la oposición. Entonces el apóstol Pablo dice antes,
fuimos tiernos entre vosotros. Y algo más, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza es aquella mujer que no siendo la madre, no siendo la que ha dado a luz a ese bebé o a esos bebés, los amamanta. La nodriza es aquella que produce leche. Entonces el apóstol Pablo les dice, yo produzco la palabra de Dios. Dios me permite tener conocimiento para amamantarlos, para alimentarlos, para que ustedes crezcan en el conocimiento, para que ustedes conquisten su alma, para que ustedes se despojen de esa naturaleza caída y de ese hombre viciado en ustedes. Entonces Pablo dice, mire, yo he sido como una nodriza para ustedes, los he amamantado, no siendo mis hijos. Y algo más, dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Oiga lo que dice Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, nosotros los amamos de tal manera, los estimamos de tal manera, los queremos de tal manera, que si fuera necesario, daríamos nuestra propia vida. Entonces el apóstol Pablo tiene que defender el evangelio. No se defiende a él mismo o a sí mismo. El apóstol Pablo defiende el evangelio. El evangelio no es como lo dicen. El evangelio es como ustedes saben que es, como ustedes que lo reciben, como ustedes que son beneficiarios o beneficiados del evangelio. Ustedes saben cómo es el evangelio, pero el apóstol Pablo tiene que aclararlo porque hay una oposición que puede afectar la grey, que puede afectar el rebaño, que puede descontrolar, que puede confundir, que puede traer turbación y traerle problemas en los cuales la vida de cada uno de ellos podía ser afectado. En el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Qué maravilloso es cuando el ministro depende de Dios. Cuando la grey está consciente de que el ministro no se vale, aún en su necesidad, no busca esa ayuda, porque espera y confía en el Señor. El apóstol Pablo en el versículo número 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ustedes son nuestros jueces. Ustedes pueden dar fe y dar testimonio de qué clase de ministros somos. Y al saber qué clase de ministros somos, también dan fe de qué clase de ministerio somos. No importa lo que digan los demás. Lo que sí importa es lo que usted ve, lo que usted recibe, lo que usted se da cuenta y todo aquello que es para su bien. Quiero terminar. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos. Y esto es increíble. Es cierto, algunos dicen, usted es mi Padre espiritual, y uno en su corazón sabe que es cierto. Nunca lo merecemos o nunca nos sentimos merecedores, mejor dicho. Pero el apóstol Pablo está diciendo, miren, con ustedes fui como el Padre a sus hijos. Oiga esto, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El Padre es aquel que nunca deja de ser Padre. No importa lo que el Hijo haga. No importa en qué condición se encuentre. No importa lo que haya hecho. No importa nada. El Padre no deja de ser Padre. Qué dichoso es que usted se sienta
que su pastor es como un padre espiritual, que va a estar con usted siempre, no importa lo que pase. Y esto no es en relación al pueblo hacia el pastor. El pastor casi siempre es, como le dijera, abandonado en ciertas circunstancias. Pero el pastor nunca abandona su vida, no importa lo que usted esté atravesando, no importa cómo usted esté, cómo usted se sienta, no importa cuántas pérdidas ha tenido, no importa en qué dificultad se encuentre, no importa en qué enfermedad esté, no importa si usted está en bancarrota, no importa si usted está desahuciado, el pastor es como un padre a sus hijos, que nunca dejan de serlo, no importa lo que pueda estar pasando. Y os encargamos que y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta es la satisfacción de todo ministro. Esta es la satisfacción de todo ministerio. Que lo que podamos entregar sea recibida como palabra de Dios y no como palabra de los hombres. Y esta actúa. Los que predicamos sabemos que la palabra es la que hace la obra. La palabra es la única que la puede transformar a usted o transformar a usted. La palabra es la única que lo puede liberar, sanar, ayudar, progresar, caminar, crecer, madurar y todo lo que trae como beneficio. Que Dios realmente bendiga su vida, que usted pueda darse cuenta si el ministerio en el cual usted se encuentra es un ministerio verdadero. Y si es un ministerio verdadero, es porque también su pastor, el siervo, es un verdadero hombre de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque en un tiempo tan difícil, en un tiempo, Señor, de confusión espiritual, Señor, porque hay ministerios para todos los gustos. Hay ministerios para todos los intereses. Señor, y solo tu palabra puede evidenciar cuál es el ministerio verdadero, cuál es el ministro verdadero. Señor, nosotros, tu pueblo, somos los llamados a confiar en tu palabra y que tu palabra pueda enseñarnos, evidenciarnos, mostrarnos, revelarnos. Señor, si el lugar en el cual nosotros estamos es un verdadero ministerio. Señor, nosotros como pueblo tuyo somos testigos de que sí se nos enseña la verdad. Y aunque afecte nuestra vida humana, carnal, Señor, sabemos que es la verdad. Y démosle gracias a Dios si nuestro pastor, si el maestro de la palabra nos está mostrando, nos está evidenciando a través de la verdad lo que realmente somos, lo que necesitamos, lo que deberíamos de ser, lo que nos falta alcanzar. A no rendirnos, a no dar un paso atrás, porque la misma verdad nos enseña de dónde fuimos sacados, quiénes éramos y quiénes somos ahora. La palabra nos enseña si estamos siendo transformados en nuestra vida. Si mi vida ha cambiado o no, solo lo puedo saber a través de la verdad, a través de la palabra. Y para eso necesito un verdadero ministro. Señor,
hoy oramos para que tú bendigas a tus siervos, para que tú los sostengas, porque como Pablo tenemos oposición, tenemos gente que nos evalúa, tenemos gente que nos juzga, que nos califica. Señor, sabemos que podemos ser juzgados por los hombres, evaluados por los hombres. También podemos evaluarnos a nosotros mismos y en cierta forma, como vimos algunos aspectos, es necesario hacer una evaluación de hasta dónde hemos llegado y las cosas buenas y malas, las cosas que hemos dejado de hacer y que tenemos que tomar en cuenta, a las personas que no hemos tomado en cuenta y debemos de tomarlas en cuenta. Pero hay otra forma, Señor, en la cual si nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, nos podemos desalentar, porque interviene nuestra naturaleza caída, o si no, Señor, podemos juzgarnos de una manera incorrecta y hacernos creer que somos nosotros los grandes, los capaces, los mejores. Es mejor, Señor, seamos evaluados por ti, por medio de tu palabra, Señor. Gracias en esta mañana, y que esta palabra, Señor, que tú hoy nos has dado, sea esa palabra que nosotros, tu pueblo, necesitábamos, Señor. Gracias, bendito Dios, por ser bueno y ser fiel, porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en las miles de cosas que tú has hecho por nosotros aquí en este país, aquí en Esplendora, y también en todos los ministerios Judá. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén.